Muy buenas tardes. El Ministerio Saqueo, Casa de Salvación para las Naciones. Yo, Natividad Gómez, evangelista. Mi ministerio de evangelización empecé hace 6 años, el ministerio. Mi ministerio está afuera. Yo llevo la palabra afuera, al inconverso, por misericordia de nuestro Dios. Antes de empezar a predicar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, voy a hacer una oración, una oración en el Señor, para que esa palabra, Señor, sea extendida por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias. En este momento, Padre, te invito, Espíritu Santo, para que tomes, Padre Santo, el control, para que tomes, Señor, mi mente, para que tomes mi boca, para que sea tú por medio de tu Espíritu Santo, tomando la palabra, Señor, tomando la palabra y tomando, Señor, esta oración, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre, para que todos los oyentes, Señor, reciban ese mensaje y esa palabra quede grabada en sus corazones y para que den el fruto como tú, Señor, en tu misericordia quieres que dé ese fruto. Damos gracias, Señor, por este momento y damos gracias, Señor, por tus siervos, por todos los que están llevando en este momento a cada instante el mensaje de salvación, el mensaje, Señor, de sanidad. Porque también tú sanas, Padre, tú eres un Dios milagroso, tú viniste a sanar, tú viniste a libertar y tú viniste a darnos vida en abundancia. Me dirijo a ustedes en el bendito nombre de Cristo Jesús, declarando su santa palabra. Es una alerta. El mensaje es: la salvación es un regalo de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice su santa palabra. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La persona que se arrepiente de sus pecados y confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador es perdonado y su redención se hace efectiva en el mismo momento que acepta a Jesucristo en su corazón, que reconoce sus pecados y que sabe que sin Cristo no hay nada. Yo presento a este Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Yo presento a este Cristo como el único intercesor entre Dios y nosotros, porque solo Él y solo Él se despojó de su reino, de su trono y bajó a la tierra por su misericordia, bajó a tinieblas, vivió entre nosotros. Él mismo vino a traer el evangelio, Él mismo vino a traernos su palabra, Él mismo la predicó, Él mismo nos la enseñó. Porque nosotros no predicamos ninguna religión, porque ninguna religión salva sino Cristo y su palabra, que es su evangelio eterno. Predica por qué murió, predica por qué resucitó y por qué vino a este mundo. Él vino a este mundo y murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué se puede perder? ¿De qué es lo que hablaba el Señor? De una condenación. Hay una condenación para todos los que no reciben a Cristo. Hay una condenación para todos los que rechazan su palabra. Hay una condenación para todos los que no aceptan su sacrificio en la cruz. Porque la redención y el pacto con Dios era con sangre. Con sangre. En tiempo de Moisés llevaban los animalitos, la oveja, todos como estaba en el templo, en la ley de Moisés, para que los degollaban y lo presentaban en sacrificio para que fueran perdonados sus pecados. Pero ahorita esta salvación es por gracia
y por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo y entregó su vida en el madero de la cruz para darnos esa salvación. Él con su sangre preciosa nos limpia en el momento que nosotros le aceptemos, en el momento que nosotros lo recibamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. A eso vino el Señor, a eso vino a morir en una cruz. Él mismo predicó cuando estaba en su vida física aquí en el mundo. Él mismo predicó que hay dos reinos, uno es el cielo y otro es el infierno. Al infierno se van todos aquellos que no aceptan ni son limpiados por la sangre de Cristo. Al infierno se va todo aquel que no viene al Señor, porque cuando nosotros vivimos sin Cristo, vivimos una vida pecaminosa. Todos fallamos, todos pecamos, mas Cristo en su misericordia, en la cruz llevó toda maldición, en la cruz llevó toda iniquidad, en la cruz llevó toda inmundicia. Jesús, por su santa palabra, nos dio esa redención para todos los que crean en Él, todos los que vienen a Él con un corazón arrepentido. De inmediatamente el Señor nos limpia con su sangre preciosa. De inmediatamente el Señor nos liberta, porque todo el que llegue a Cristo, de inmediatamente, si su corazón es sincero, Él nos sana. Él nos bendice, Él nos limpia, Él nos ayuda. Él siempre está con nosotros. Si en verdad nosotros vivimos una vida en Cristo, si tenemos a nuestro Señor Jesucristo de verdad de corazón. Por eso el Señor vino, Señor, a traernos esa libertad. Él vino a traernos esa libertad de poderle conocer, de poder tener una comunión, porque vivir con Cristo es una comunión. De vivir con Cristo es tenerlo como nuestro principal, nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor. Empezando que los 10 mandamientos, su primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Por eso el Señor vino, Señor, para deshacer las obras de las tinieblas, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino, Señor, a darnos vida en abundancia. El infierno es la separación de Dios. Allá no hay Dios. En el infierno no hay Dios, es la tierra del olvido. Es la separación de Dios, es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es un lugar sin descanso. Aquí en este mundo es donde nos tenemos que arrepentir con este cuerpo, en esta vida, en este cuerpo, porque el Señor en su santa palabra nos dice que nos dio espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, el alma pasa a juicio porque solo se vive una vez y luego el juicio. Y este cuerpo físico desciende al polvo. De polvo eres, al polvo volverás. Pero nuestra alma pasa a juicio. La persona que no tenga a Cristo, la persona que no se arrepienta de sus pecados, de inmediatamente es lanzada al infierno, porque lo dice su palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo predicó en la parábola del rico y Lázaro. Él predicó el infierno donde habló del adulterio. Él predicó el infierno donde habló también, donde dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los abominables, todos los mentirosos, los que mienten, los que dicen mentira, tendrán su parte en el pozo que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo aquel que comete pecado está fuera del reino de Dios, porque la palabra dice que nada inmundo entrará a su reino. Nosotros tenemos que ser limpiados, nosotros tenemos que ser transformados, nosotros tenemos que ser edificados, vivir en el Espíritu y en la verdad, porque esos son los hijos de Dios, los que viven en el Espíritu y la verdad. ¿Qué es en el Espíritu y la verdad? Que vivimos una vida con Cristo, que aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, que aceptamos ese Cristo, que nos lavamos en su sangre, pero vivimos una vida limpia, una vida de oración, una vida de intercesión, una vida de ayuno, una vida de vigilia, congregados.
No todos son cristianos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por causa de aquellos que no llevan una vida correcta ante el Señor, la palabra y el ministerio, que es el evangelio eterno, ha sido blasfemada. Muchos blasfeman, muchos abren su boca porque por aquellos malos testimonios, muchos creen que la palabra del Señor y el evangelio es cualquier cosa y no es cualquier cosa. Porque todo aquel que no ande en Cristo acarrea juicio. La palabra dice que muchos que han venido al Señor, pero no han vivido un evangelio, sino que han vivido, han hecho estropezar, ser tropezadero para aquellos que están viniendo a Cristo, porque son muchos los que el Señor con brazo fuerte y poderoso, aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, con brazo fuerte y poderoso, aleluya, los ha sacado del mundo, porque no es fácil sacar, Padre Santo, a una piedra, a un inconverso. Nosotros venimos de un mundo lleno de maldad, nosotros venimos de un mundo lleno de pecado, nosotros venimos, Padre Santo, completamente corrompidos, pero llegamos a Cristo y Él nos hace nuevas criaturas. Nosotros somos diferentes. La persona que es cristiana, su manera es diferente, su vestir es diferente, su hablar es diferente, porque ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí, porque Cristo nos compró con su sangre y nuestras vidas son diferentes. Nuestras vidas son apartadas del pecado y de la maldad. Muchas veces dicen, pero el cristianismo, pero miren ese cristiano, está ya tomando, miren ese cristiano, su vocabulario, mire ese cristiano, mire, participando en las obras infructuosas de las tinieblas. No es así. No son cristianos, no son creyentes, porque la persona que ama a Cristo respeta, la persona que ama a Cristo lo ama, vive el evangelio en santidad. Ya no vive para Cristo, vive para el Señor. Nosotros, los creyentes que amamos a Cristo, nos alejamos de pecado. No podemos decir porque vienen pruebas, vienen muchas cosas. Pero para eso están nuestras rodillas, para eso está nuestra boca, para decirle a nuestro Salvador, porque la palabra dice que abogado tenemos, a Cristo el Señor. Y a eso vino el Señor, a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Por qué dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque el que no vive un evangelio con sinceridad y practica pecado no es del Señor. El que practica pecado no es de Cristo. Tal vez puede ser la iglesia, puede ser su pastor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde se ha levantado mucho pastor, donde se ha levantado mucho predicador, falso profeta, pero no están instruidos en la palabra, no tienen temor de Dios, no tienen respeto siquiera por la palabra. No reargullen el pecado, no reargullen, Señor, la maldad. Y es muy triste saber que gente conocedora de la palabra, que tienen 10 años conociendo a Cristo, 20 años conociendo a Cristo, pero siguen viviendo una vida de mentira, una vida de engaño, una vida como si no conociera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por causa de estas personas, muchos creen que el evangelio es como si fuera cualquier, como cuando estaba uno sin Cristo, que solo vivía el mundo, se levantaba y corra para el mundo, corra para la discoteca, corra para las novelas, para cuanta cosa que hay en el mundo, que eso no es de Cristo. Y estamos viviendo esos tiempos. Muchos han llegado, pero no quieren vivir un evangelio, no quieren aceptar a Cristo o lo aceptan, pero como dice la palabra, una parte de su corazón se la da y la otra no. Padre, yo sigo, pero no toques con esto porque esto me agrada. No toques con esto porque esto me gusta. No toque con esto, yo te doy una parte de mi corazón, pero no toda. Si nosotros no entregamos todo nuestro corazón al Señor, si nosotros queremos vivir nuestra voluntad, si no obedecemos a la palabra, no seremos salvos. No hay nada que ver ahí, porque el verdadero creyente teme a Jehová.
El verdadero creyente se aparta de pecado. El verdadero creyente hay un temor en él. El verdadero creyente vive una comunión, una relación con Cristo. Es como es nuestro primer amor. Es, mire, como mejor dicho, cuando yo conocí del Señor, yo cada momento quiere estar uno de rodillas, quiere estar uno adorando al Señor, alabándolo. Gloria a Cristo, gloria al Señor. A Él sea toda la gloria y honra. Uno quiere alabarlo cada instante. Nuestros labios es para Él. Nuestra vida es para Él. Nuestros pensamientos es para Él. Una persona que ama al Señor, una persona que vive en Cristo, sus pensamientos son limpios. Su vocabulario es limpio. Su corazón está apartado. Es del Señor. Pero por muchos que han ido solo a ocupar silla, que se sientan y dan un mal testimonio, por eso ha sido tropezadero para muchos que trae el Señor del mundo, pero miran, observan la clase de vida que llevan estas personas que no se han arrepentido todavía, pero son tropiezos. Y el Señor dice en su palabra, hay por los tropiezos. Hay por los tropiezos. ¿Por qué? Porque entran mucho bebé espiritual. ¿Cuál es el bebé espiritual? Aquellos que están empezando a conocer del Evangelio, aquellos que están empezando a tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que vienen, Padre Santo, por muchos a veces problemas, por muchas dificultades. Unos vienen porque tienen problemas, otros vienen porque están enfermos, otros vienen por muchas consecuencias porque no tienen trabajo, porque les ha venido tal vez ruina por su mismo pecado, por su misma maldad, les ha venido enfermedades y entonces quieren buscar de ese rey glorioso, pero encuentran, Padre Santo, estas personas que no dan un testimonio bien y se vuelven tropiezo para aquellos bebés que van entrando a conocer a ese Cristo victorioso, a ese Cristo que verdaderamente Él cambia la vida para los que verdaderamente vienen de corazón. Por eso el Señor dice en su santa palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque la persona creyente teme al Señor. La persona creyente lleva una vida en santidad. La persona creyente ya no vive Él. Cristo mora en nuestro corazón. A eso vino Jesucristo, a deshacer las obras de las tinieblas, porque nada inmundo entrará en su reino. La palabra dice, nada inmundo entrará a su reino. Por eso Él dejó pastores, por eso Él dejó evangelistas, por eso Él dejó intercesores, por eso Él dejó guerreros, Él dejó guerreros, Él dejó guerreros de oración, guerreros que oran sin cesar por las almas perdidas. Mi ministerio que yo llevo está afuera con el inconverso. Yo llevo la palabra del Señor afuera, a los que no le conocen. Yo llevo la palabra del Señor a las cantinas. Yo llevo la palabra del Señor a los almacenes. Yo llevo la palabra del Señor a los buses. Yo llevo la palabra del Señor donde Él me mande. Porque para eso el Señor nos colocó. Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Que predicamos a ese Cristo Salvador, que con su sangre nos limpió, que con su sangre nos redimió, porque Él mismo lo declaró, que hay un cielo y un infierno, y que nada inmundo entrará a su reino. Que hay otra vida fuera de esta, que este mundo físico tiene fin, que este mundo físico, esta carne tiene fin. Mas el espíritu, el alma es eterna. El soplo de Dios que sopló en este barro tiene vida eterna. Y esa alma tiene que dar cuenta de todo lo que hicimos en este mundo. Tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos en este mundo. ¿Cómo se borra todos esos pecados cuando venimos al Señor con un corazón contrito y humillado? Cuando venimos al Señor de verdad, verdaderamente de corazón. El Señor dijo, predica el evangelio, llévalo a todas las naciones. Todo el que crea y sea bautizado será salvo. Todo aquel que no crea será condenado. Y estamos viviendo esos tiempos.
Estamos viviendo esos tiempos, tiempos donde la humanidad necesita conocer a Cristo, necesita conocer ese Salvador, necesita conocer a ese Dios glorioso que vino a darnos salvación, que vino a darnos descanso, que vino a darnos alegría, que vino a darnos paz. Porque a eso vino el Señor. Cuando Él está, hay paz. Cuando Él está, hay alegría. Su palabra mismo dice que aunque andemos en valle de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Él vive en nosotros y está con nosotros. El Señor para mi vida fue lo más hermoso. Para mi vida fue una bendición. Yo no le conocía. Cuando le conocí fue lo más hermoso para mí. No es fácil seguir a Cristo, porque no es fácil. Hay muchos pastores que predican que, seguir a Cristo es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible, porque el Señor lo hace posible. Aquel que viene a Él, Él lo cambia. Aquel que viene a Él de corazón, Él lo hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí yo las hago nuevas. Nosotros somos nuevos. Nosotros somos nuevas personas. Nosotros queremos vivir para el Señor. Nosotros queremos llevar ese mensaje a aquellos que no le conocen, que habitan en oscuridad, que habitan en tinieblas. Su palabra dice que Él abre los ojos, Padre Santo, para que salgan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Jesucristo, para que por medio de la fe reciban el perdón de sus pecados y sean reunidos con los redimidos, con los salvos, con los que fueron ya lavados, con su pueblo que está apartado, con su iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que vivir una vida en santidad. No todo aquel que dice Señor, Señor, es su siervo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Cristo. Y su voluntad es obedecer la palabra. Muchos se saben la palabra hasta de memoria. Muchos tienen títulos y estudios, pero para nada les sirve. Porque sin santidad ni obediencia nadie verá al Señor. Aquí no son los estudios, aquí es vivir una vida en santidad, aquí es temer a la palabra, obedecerla, amarla, porque la misma palabra es Cristo. La palabra dice que el verbo se hizo carne y por el verbo fue creado todo. Es la palabra de Dios que hizo todo. Nosotros, todos los que respiren, alaben al Señor. Fuimos creados por su palabra y la misma palabra vino y se hizo carne y la misma palabra vino y murió en un madero de la cruz y nos dejó su santa palabra, la Biblia, para que todo el que la lea, dice que el que lee la palabra, dice, y que se aleja de pecado, la misma palabra, Señor, lo primero condena. La misma palabra dice que conoceréis la verdad, la misma palabra nos hace libre. Porque la palabra de Dios es el filo de 2 espadas que penetra partiendo el alma, el espíritu, tuétanos y coyunturas, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene 2 filos. Por un filo te liberta, te salva, te bendice, te sana, y por el otro filo, por el otro lado, te corta, te castiga y te trae plaga para aquellos que no obedecen su santa palabra. Esa palabra tiene poder, porque Cristo venció en la cruz. Él venció las potestades y las potestades quedaron debajo de sus pies. Él nos dio a nosotros, a la iglesia, a los que están en Cristo, el poder de echar fuera al diablo, echar fuera la ruina, echar afuera la enfermedad, echar afuera la mentira, echar afuera toda clase de pecado que el Señor aborrece. Esa palabra tiene poder en los justos, esa palabra tiene poder en los que viven en Cristo, en los que creen en su palabra. Se vuelve realidad, no vuelve vacía, porque ella la lanza, el siervo de Dios la lanza y ella recorre velozmente y no vuelve vacía, ella se cumple,
porque su palabra es verdad, es espíritu y es vida. Pero tenemos que creerla, tenemos que vivirla, tenemos que obedecerla. Sin obediencia no hay nada. Esa palabra nos da vida y nos da fuerza, como la del búfalo, lo dice la palabra. Cuando el Señor me dio la palabra como su sierva, Él me dijo: mira, sierva, que he hecho un pacto contigo. Mi espíritu que puse sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Esa palabra se cumplió. Esa palabra se hace realidad porque yo la creo. Hay otra palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y yo creo, no tan solo creo, sino que le amo. Amo al Señor. Y esa palabra se vuelve realidad en los justos. Dice que yo y mi casa al Señor adoramos y Él servimos. Eso es cierto, porque la palabra tiene vida. La palabra se cumple. La palabra no retorna vacía. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. A Él y solo a Él le servimos. Nosotros somos los soldados de la tierra. Dijo el Señor que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y eso se cumple. Eso se cumple. Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Cristo vino a restablecer, porque lo que el diablo vino a destruir, Él lo reconstruye. Lo que el diablo vino a derribar, Él lo levanta. Lo que el diablo vino a corromper, el Señor lo santifica, el Señor lo limpia, porque el que viene a Él, así sea homosexual, así sea prostituta, así sea hechicero, así sea asesino, el Señor le perdona, pero tenemos que vivir una vida en santidad, una vida de creencia, una vida de temor, una vida en el amor de Cristo. El Señor nos perdona. Él nos da el tiempo suficiente. Él nos da, aleluya, Él nos da el tiempo suficiente. El tiempo suficiente nos da para que nos arrepintamos, porque Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Aquellos evangélicos que han venido a Cristo, pero no viven una vida tibia, viven una vida engañosa, es muy triste. Y aquí en el nombre de Cristo yo se los digo. Qué tristeza, porque el Señor les está dando la salvación. A veces vienen pruebas, a veces vienen tantas cosas, vienen pruebas, pero el Señor dice: tranquilos, yo vencí el mundo. El Señor nos dice que no nos preocupemos. El Señor dice que echemos todas las cargas a Él. Por eso nosotros tenemos que echar las cargas a Él. Él mirará, Él sabe. Él tiene cuidado de nosotros, lo dice su santa palabra. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que ser verdaderamente esos adoradores en espíritu y en verdad. Esos creyentes que aman su palabra, que la viven. Porque es muy triste saber que hay mucho cristiano y es incrédulo. Hay muchos cristianos, pero no creen ni en el infierno ni en el cielo. Hay muchos cristianos que aún el Señor dice en su palabra que por su llaga somos sanos, y viven enfermos. Y viven enfermos. Cuando yo vine a Cristo, mire, Él me alentó de toda plaga. Él me alentó de toda enfermedad, porque yo la declaro. Yo cuando oro con la palabra. Yo sin la palabra no oro. Y siempre declaré que ninguna plaga ni peste tocará su morada. Y es así, porque la morada de Cristo es nuestro cuerpo. La morada del Espíritu Santo somos nosotros. Si yo vivo en santidad, nada me tocará. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegará, lo dice la palabra. Hay que creer en la palabra, porque la palabra se efectúa. Hay que vivirla en nuestra boca, hay que declararla, hay que lanzarla y creerla, porque ella se cumple.
Yo declaro ese Salvador, dice en su palabra, cuando yo llevo la palabra, porque yo evangelizo las calles, yo evangelizo afuera. Yo llevo la palabra al inconverso, a los perdidos por amor a Cristo y por amor a las almas perdidas. Yo soy una sierva del Señor que soy directa. Porque a mí me causa a veces hasta mal genio personas que conocen a Cristo, pero siguen viviendo en pecado. He hablado con muchas de ellas que no quieren soltar, prefieren las cosas del mundo, prefieren las cosas pasajeras de este mundo, que un Cristo que le está dando eternidad. Y no quieren. Muchas viven en adulterio, viven con un hombre que no es su esposo y así van a culto. Y así van y se congrega. ¡Qué tristeza! Bueno, el Señor los llama porque Él abre sus puertas. Él no está rechazando a nadie, pero él lo que demanda es que se pongan a cuentas con Él, se pongan a cuentas con Él. ¿Qué es ponerse en a cuenta? Que si están viviendo un adulterio, por favor, Él mismo dijo que era mejor que se quitaran un brazo, que se lo cortaran, que era mejor que entraran sin un brazo al reino de los cielos y que no todo su cuerpo fuera lanzado al infierno. Porque es que ningún adúltero, ni fornicario, ni hechicero, ni mentiroso heredará el reino de Dios. Ni idólatra, los que adoran imágenes, los que adoran estatuas sin vida, los que invocan a los muertos, nada de eso entrará al reino de Dios. Porque son costumbres paganas, son costumbres del mundo. Por eso Dios nos trae para darnos, Señor, esa visión, para abrirnos el entendimiento, para darnos la revelación, y está en su palabra. La palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó entendimiento, por la cual la boca del Seol se ensanchó y allá descendió ellos y su gloria. ¿Cuál es su gloria? El pecado que más practicaban. ¿Cuál es su gloria? El pecado que no quisieron abandonar. ¿Cuál es su gloria? Rechazaron la sangre del Cordero y amaron las tinieblas. Amaron su pecado, amaron su maldad. Vivían con una pareja que no era su esposa, que no era su esposo, o muchos en fornicación, viviendo sin la bendición de Cristo, porque Él nos manda a casarnos para que seamos bendecidos, para que nuestros hijos reciban bendición. Y por causa de esto vienen consecuencias. Por causa de un hombre o una mujer adúltera, vienen las consecuencias. A veces por eso nuestros hijos reciben, Señor, esa vida, que hoy tienen un esposo, mañana otro esposo, y no llegan un hombre que verdaderamente los aprecie y quiera una relación verdadera en matrimonio. ¿Por causa de qué? De sus padres, del adulterio, de la fornicación. Y nosotros tenemos que cortar con esa maldición. Y nosotros tenemos que creer en ese Cristo Salvador. Y es muy triste saber que muchos cristianos que yo he hablado con ellos viven en una vida así. Conociendo a Cristo, siguen en su pecado. Aman más lo que está aquí que ni siquiera ese sacrificio que el Señor hizo por ellos. Y es muy triste porque ellos se creen que están muy bien, pero están siendo falso testimonio para los que vienen, para los que el Señor trae del mundo de tinieblas, que le ha tocado con brazo fuerte y poderoso arrancárselos de las garras del diablo. Porque traer el Señor a su reino, un inconverso, un mundano, no es tan fácil. No es fácil. El Señor a veces tiene que pelear. El Señor tiene que pelear. El Señor se levanta como gigante porque Él es varón de guerra. Él pelea. Él se levanta a pelear por las almas. Porque nosotros, la mayoría, fuimos escogidos desde el inicio del mundo, desde la fundación del mundo. Sino que estábamos allá en el mundo perdido y el Señor dijo, ya es hora de traer a mi hijo. Ya es hora de traer a mi hijo para que me sirva, para que me adore. Entonces Él pelea con el príncipe del mundo, que es el diablo. Para tener que venirlo a traer, a veces puede ser también el pastor que no predica sana doctrina y puede ser el pastor que le dé vergüenza de predicar que existe un infierno, que existe una condenación por el pecado. A todo momento predican es bendiciones, 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 pero no predican que hay condenación.
no predican la sana doctrina. Entonces, o porque les da miedo que se van, no. Aquí nos toca que predicar, como dijo Jesucristo, que Él vino a traernos salvación y que nada inmundo entrará a su reino, porque todo aquel que rechace la palabra, la misma palabra lo juzgará. Y todo aquel que viva, así conozca a Cristo, una vida en pecado, será condenado. Peor todavía, porque está haciendo la sangre inmunda del Señor. Y hoy yo los invito a que reconozcan y nos revisemos cómo estamos viviendo nuestra vida delante de nuestro Dios. Cómo estamos viviendo, porque es que el Señor ya se aproxima. El Señor ya viene por su iglesia. Muchas hermanitas que están viviendo en adulterio, en fornicación, son que Dios tenga misericordia. Pero dicen, ay, hermanita, ya viene el Señor por nosotros. Por Dios, si están viviendo en pecado. Yo soy muy directa, yo se los digo. ¿Cómo se le ocurre? Si tú no has arreglado el problema con nuestro Dios, no se ha puesto a cuenta con nuestro Dios. Muchos también viven un cristianismo sin oración, porque hay un espíritu que se ha regado, que el enemigo lo ha mandado, que es conformismo. Van a culto y vienen a mirar novelitas, van a culto y vienen a mirar los deportes, van a culto, ya no hay oración, ya la oración ha escaseado, ya las vigilias no son como antes. Por eso el Señor dice, paraos y mirad cuál camino y seguí las sendas antiguas. Seguí las sendas antiguas para que hayáis descanso para vuestras almas. Porque es que el cristianismo se ha modernizado. Ahorita todo es modernismo. Ya recibí a Cristo, me voy para mi casa a roncar. Ya recibí a Cristo y a roncar y a dormir. Ya recibí a Cristo y así no. Nosotros nos toca seguir una vida en oración, una vida en ayuno, una vida en la lectura de la palabra, una vida en adoración. Adorar al Señor cada momento, a cada instante. Él es nuestro primer amor. Él es lo más hermoso, Cristo, en nuestra vida. Pero muchos se les han olvidado y van y tienen una pata en la iglesia y otra en el mundo. Una pata en la iglesia, o el domingo aman al Señor y el resto de semana aman al diablo. Una parte aman al Señor y después corren a escuchar música mundana, a mirar cuánta porquería de lo que el Señor les ha mandado, que si amáis al mundo, se considera enemigo de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo el que ama al mundo se considera enemigo de Dios. Y estamos viviendo así, viendo mucho cristiano que anda así. Ahorita, por ejemplo, llegan las fiestas paganas, donde el Señor manda a sus hijos a apartarse de todas estas prácticas, porque es abominable al Señor, y el evangélico lo conoce. Mucho cristiano conoce, pero no les sirve para nada, porque aman a Cristo y aman al diablo. En el día de Halloween he visto cristianos vestidos, visten a sus hijos, los disfrazan, celebrando el día de Satanás, celebrando el día de la oscuridad, porque el diablo tiene su día en donde todos le adoran, y así anda mucho cristiano. A veces también puede ser culpa del pastor o la iglesia donde se está congregando, porque no les enseñan, porque no les predica que Dios nos manda a salir del mundo. Dios nos manda, dice, no toquéis lo inmundo y yo te recibo. Nosotros tenemos que tener discernimiento entre lo profano y lo santo. Tenemos que tener discernimiento entre lo profano y lo santo. A santidad nos llamó Dios. Nosotros no tenemos por qué participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz para los que viven en oscuridad. Y llega el día del 24 y muchos cristianos que, conociendo la verdad, no le dan la gloria a Dios, se la dan al papá, se la dan a la mamá, se la dan al esposo inconverso, se la dan a la esposa inconversa. Porque aman más a la esposa que a Cristo, aman más al esposo que a Cristo.
Y no es así con el Señor. Con Cristo tenemos que amarlo a Él primero. Si el marido no conoce de Cristo, nosotros espiritualmente tenemos que obedecer al Señor, no al marido. Nosotros al esposo le cocinamos, le lavamos la ropa, pero este hombre no conoce a Cristo, pues vive en oscuridad. Y nada tiene que ver la luz con las tinieblas, pero esa persona creyente primero tiene que obedecer es a Cristo, no al esposo, no a la esposa inconversa. Tenemos que mirar entre lo profano y lo santo. Y muchos llegan el día 24 y están haciendo partícipes de esas fiestas de maldad, de esas fiestas donde el Señor las abomina, porque esta gente no conoce a Cristo. Y muchos creyentes esa noche toman, bailan, se emborrachan, que porque el marido le ordenó, que porque la esposa le ordenó, que porque mi mamá, que porque mi hermana, pero no dan testimonio de que son realmente lavados por Cristo y cambiados, porque el que es cristiano no practica tales cosas. El que es cristiano verdadero ama a Cristo y respeta los muros. ¿Cuáles son los muros? Este cuerpo. ¿Cuáles son los muros? Nuestra vida. ¿Cuáles son los muros? Nuestro corazón y nuestra mente. Porque la palabra lo dice. Así lo dijo Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Tenemos que hacer morir en nuestra vida todo lo que se llama mundo. Tenemos que hacer morir en nuestra vida todo lo que la carnecita le agrada, porque es que la carne no quiere sujetarse. Una noche que estaba orando y yo cuando empecé la oración empecé media hora, 20 minutos, pero yo quise alargar la oración 1 hora, ya 2 horas, ya 3 horas, ya 4 horas. Mira, la carne no quiere nada. La carne, mire, una noche que pasé en vigilia con el Señor, mira, la carne estaba peleando con el espíritu. Mi carne estaba peleando con el espíritu. Mi carne sentía yo ya me sentía desmayarme, sentía una pesadez, sentía que ya, hasta que, Padre Santo, le pedí ayuda a mi Señor. Y me vino la oración en el espíritu, que es una oración poderosa. Es una oración poderosa porque son los que están bautizados por Cristo. Ya son renovados, ya el Espíritu Santo vive en nuestros cuerpos. Y oré en el Espíritu y la carne se doblegó, porque es una pelea. Nosotros tenemos aquí 3 enemigos. Una es nuestra propia carne. Segundo, el mundo. Y tercero, los demonios. ¿Por qué los demonios? Porque el diablo conoce nuestra condición, sabe que nosotros fuimos hechos inferior que a ellos. Él siendo un ángel le falló a Dios, nosotros fuimos hechos de barro y soplo. Él sabe que nuestra carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Eso lo dijo Jesucristo cuando le pidió ayuda en la oración, porque ya sabía que venía la hora de ir a ser crucificado. Y le dijo a Pedro y a Pablo, a todos los discípulos, que lo acompañaran en la oración. Pero cuando en el Monte de los Olivos él se puso a orar y vino, sus siervos estaban dormidos. Y el Señor volvió otra vez a orar, y cuando volvió ya madrugado, estaban ellos dormidos y él dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa palabra la dijo el Señor, pero hay otra palabra que nos ayuda y nos levanta. Diga el débil, fuertes somos en Cristo. Nosotros somos fuertes en Cristo. Y tenemos que vivir una vida en oración, tenemos que vivir una vida en la lectura de la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a conocer al Señor si no leemos la palabra? No es que la palabra es el mismo Jesucristo. Nosotros leemos la palabra y estamos comiendo ese pan. El Señor dijo aquí en su santa palabra, aquí dijo el Señor en su santa palabra, dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que coman de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, no morirá. Ese pan es su palabra. Y muchos cristianos
no la leen. Muchos cristianos no tienen tiempo para el Señor y son cristianos. Entonces por eso sabe que el diablo viene y facilitico les manda su tentación y caen en la red de Satanás. Y luego los convierte en vergüenza. Luego los convierte, Padre, los pone en vergüenza para que los demás digan, miren a aquel cristiano, pero ese hombre no predicaba, pero ese hombre no hablaba de Cristo, pero mírelo en las que anda. Porque no se sujetó al Señor. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida continua de oración, de ayuno, de ruego, de clamor, porque la palabra mismo dice, el que se sienta firme, mire que no caiga. El diablo no busca un tibio. El diablo no busca al inconverso, porque los tiene. El diablo busca es a los siervos que andan en la santidad, aquellos que temen a su palabra, aquellos que tienen la palabra en su boca, aquellos que viven ya para Cristo. El diablo no va a atacar a una persona que está ahí, no, él ataca son los que están sujetos al Señor, pero también la palabra dice que Él es el león de Judá. Aleluya, gloria al Señor. Él es el león de Judá, estrella resplandeciente de la mañana. Y Cristo ruge desde Sión por su pueblo, por su iglesia y por sus siervos. Gloria a Cristo. Él es lo más hermoso de mi alma. Yo les presento a ustedes a un Cristo que renovó mi vida, a un Cristo que me sacó de las tinieblas a la luz, a un Cristo que me dio salvación, a un Cristo que aunque yo no me lo merecía, tuvo misericordia de mí. Y es más, les digo, porque muchos hablan que bueno, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Algún día Él se sentará como juez y ahí no es amor, ahí juzgará a todos los que lo rechazaron, a todos los que siendo cristianos vivieron una vida impía, una vida pecaminosa, igual que ni el que no le conoce. Aquellos que se burlaron de Él y de su sacrificio. Aquellos que aún conociendo de Él no obedecieron a su santa palabra. Él se sentará como juez. Porque mi Rey y Señor dijo en su palabra, oh muerte, yo seré tu muerte, oh Seol, yo seré de tu destrucción. Y el Señor lo logró. Mi Cristo dejó en vergüenza al diablo. Yo cuando oro siempre lo declaro, porque dice la palabra, destruyes el templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Y el Señor lo hizo, aleluya, amén, gloria a Cristo, Él lo hizo. Él se levantó del polvo. No, yo sirvo a un Cristo vivo. Ya no era como antes que yo me colgaba una camándula, los muñequitos, hasta los besaba. Besando muñecos que no tienen vida, barro que lo hace el hombre pecador. Pero Él vino a mí y me cambió. Una vez Él mismo, el Espíritu Santo, tocó mi corazón y ese día dije no más. Boté todos esos muñecos, camándula, todas las tiré a la basura. Y dije, voy a vivir para mi Señor. Y el día que me bauticé en las aguas fue una bendición para mí, porque el Señor destruyó el hombre de pecado que había en mí. El Señor destruyó el hombre viciado que había en mí. Y yo resucité para vivir para mi Señor. Resucité para amarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para dar un buen testimonio, para amarlo con todo mi corazón, para vivir para Él. Por eso yo llevo su palabra afuera. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y nunca me avergonzaré del Señor. Nos manda a perdonar. Nos manda a amar aún a los que nos maldicen. Nos manda a amar aún a los que nos ultrajan. Nos manda a amar aún a los que nos aborrecen, porque Él lo hizo en la cruz. El Señor agonizando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su amor es grande. Cristo nos ama. Él nos ama. Pero no podemos confundir el amor
con el fuego consumidor. No podemos confundir el amor de Cristo y creer que el Señor es alcahueta del pecado, porque hay una palabra que dice que a donde abunda el pecado, abunda la gracia. El Señor no lo dijo por el cristiano, nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Él lo dice es a los pecadores que no le conocen, porque ahí entre esos pecadores, ahí hay escogidos. Ahí están los escogidos de Él. Por eso dice que a donde abunda el pecado, abunda la gracia. Porque yo un día lo fui. Yo vivía entre la oscuridad, yo vivía entre lo inmundo, entre el pecado. Pero Él, ahí donde yo estaba en ese pecado, abundó la gracia, porque Él sabía que un día Él me iba a llamar. Él sabía que un día yo me iba a arrepentir de todo lo que había hecho en mi vida sin conocerle, porque nosotros cometemos errores y hacemos cosas malas por ignorancia. Y él me trajo por amor y por su gracia me perdonó. Y por eso yo le adoro. Le adoro en verdad, en espíritu y en verdad. Le amo con toda mi alma, porque Él cambió mi vida. Él me hizo nueva criatura. Yo no soy la misma de antes. Yo no soy esa mujer de antes. El Señor me amó tanto y me ama tanto que su sangre me limpió y su sangre me transformó, cambió mi vida, porque yo ya vivo para Él. Mi vida es para Él. Yo los invito a que conozcan ese Cristo poderoso, que conozcan el evangelio puro, el evangelio es santo, porque Él nos santifica. Nosotros somos los redimidos, nosotros somos los escogidos. Vivimos para Él en santidad y le adoramos. Y yo en la misericordia que Él me dio y por las almas perdidas, por eso llevo su palabra a las cantinas, a donde fuegan, esas máquinas donde fuegan ahí dentro. Lo llevo a los supermercados, a los almacenes. Yo me desplazo porque es muy triste saber cómo se están perdiendo las almas. Es muy triste saber cómo el mundo está de perdido. Este mundo está perdido, cada día más se hunde. El hombre se ha alejado del Señor y su corazón está completamente entenebrecido por las potestades que están por los aires. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está atacando la iglesia, está atacando a los siervos, está atacando la humanidad, anda perdida. Cada momento hogares destruidos, cada momento hijos de fornicación, hijos de adulterio, cada momento la gente embriagada, llegan cualquier momento solo borracheras, violaciones. Aún los niños inocentes están siendo atacados, violados por estas potestades de pedología y de incesto que se han levantado. Potestades, Padre, que se han levantado, Padre, oh Dios santo. Pero ¿a dónde están los cristianos? ¿A dónde están los que Dios puso como intercesor, como esos guerreros de oración, esos guerreros de lenguas? Porque a Satanás no le gustan las lenguas. Las lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. Y las lenguas son tan letales, esas oraciones en el Espíritu, que el diablo sale a correr. Yo mismo lo comprobé, yo mismo lo vi, yo mismo lo viví, yo mismo lo experimenté. Y ha metido ese argumento a los pastores, donde el diablo no habla lenguas. El diablo jamás hablará lenguas. Es una mentira del enemigo. El diablo habla garlado, no en lenguas. El diablo le teme a las lenguas, porque cuando la persona entra en el Espíritu, está orando con el Señor. Y en el Espíritu y en el mundo espiritual, el Señor rompe cadenas y rompe ataduras y reprende al diablo. Gloria al Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor entendimiento, sabiduría, porque estamos viviendo ahorita tiempos peligrosos donde se han levantado falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores. No cualquier iglesia es sana doctrina. No cualquier iglesia es sana doctrina.
La iglesia de sana doctrina te reargullen, te reargullen de pecado, de justicia y juicio. El pastor está pendiente y está predicando a todo momento la santidad. Les está predicando que hay un infierno, que hay un cielo que ganar y que hay un infierno que huir. Hay que escapar del lazo del cazador, y lo dice el Salmo 91, y de la peste destructora, porque eso es lo que se está viviendo ahorita. Por eso aquí en el Señor, como evangelista y como creyente de Cristo, mira, yo oro todos los días para que el Señor bendiga esos ministerios, esas congregaciones como la de Mélida. Que Dios te bendiga, Mélida. Que Dios te bendiga, Pastor Enrique, que son siervos que predican la sana doctrina sin temor. A ellos no les interesa si se van o no se van, pero son siervos que tienen temor de Dios. A la Bethesda, Dios los guarde. Todos los días vivo orando. Es más, la palabra que yo predico y la llevo, yo siempre pongo el sello de Bethesda. Coloco Bethesda. ¿Por qué? Porque allá estos siervos se paran en la brecha a predicar la sana doctrina, a predicar que hay un infierno, a predicar que hay un cielo, pero que sin santidad nadie entrará al reino de Dios. A la pastora Carmen Martínez de Valencia, también oro por ella. Dios la guarde, Dios la bendiga. Es una sierva temorosa, es una sierva que apartada, celosa con la palabra de Jehová. Gloria al Señor. Dios los guarde, Dios le guarde su familia. Aquí al pastor aquí en Madrid, el pastor Neray y la pastora María, Dios los guarde, porque no han dejado contaminar el púlpito, no han dejado contaminar la congregación. Gloria al Señor. Por eso tenemos que venir a Cristo, por eso tenemos que vivir un evangelio real, un evangelio con sinceridad, un evangelio en el espíritu, en la verdad. A eso vino el Señor. Y Él viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin mácula, por una iglesia limpia. Viene el Señor, una iglesia que está apartada, porque una iglesia que está apartada no comparte con las obras infructuosas de las tinieblas, como ahorita en Navidad. Mucho cristiano disfrazado de payaso, disfrazado de cuanta porquería que el diablo coloca en las fiestas del mundo. Ahí no, eso no es de Dios. Un cristiano se aleja de todo eso. Da testimonio, da testimonio. Yo los invito para que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Los invito para que vengan a Él y para que por medio de su misericordia todo aquel que quiera venir a Él y entregar su vida a Él, el Señor lo recibe con sus brazos abiertos. Para que hagamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús, a todos los que quieran venir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por todo aquel que en Él crea. Dice así, oración de fe. Cristo te ama, el Señor te ama y está con los brazos abiertos para recibirte y darte una vida nueva, una vida nueva. No importa en qué pecado estás, no importa en qué vida se estés llevando, no importa lo que esté viviendo. Solo importa que tú vengas con un corazón contrito y humillado y venga a Cristo. Los que quieran venir al Señor a esta oración, es una oración de fe. Dice así: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo públicamente. Te recibo como mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca, para cuando tú me llames pueda responderte. Ayúdame a serte fiel, fiel contigo, fiel en la iglesia y fiel leyendo la palabra, orando, ayunando, porque ese es el ministerio de Cristo. Y ser fiel, pero en una iglesia de sana doctrina. Señor, te damos gracias.
Yo pido, Padre, por todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Yo pido por aquellas almas, Padre, para que tú tengas misericordia, para que tú, Señor, tomes sus mentes, sus corazones, para que tú los convenza de pecado, de justicia y juicio y lleguen a un arrepentimiento genuino y para que nunca se aparten de ti, para que estas personas, Padre, por medio de la fe reciban la salvación y sean bendecidos en su casa, en su familia, esté el reino del Señor. Damos gracias, Señor, por aquellos que en este momento están escuchando este mensaje. Y yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús desaparece. Porque la palabra dice que todo el que viene a ti, tú llevas todas nuestras dolencias y enfermedades y maldiciones hasta la ruina, todo al madero de la cruz. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda enfermedad se seca por sus llagas, que toda enfermedad sea crónica, desaparece por las llagas de Cristo, porque su palabra dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la parte donde esté afectado, tócala, que en el nombre de Cristo Jesús y por esta palabra tome la palabra y créala, serán sanos. Todas sus dolencias se van en este instante porque su llaga nos sana de toda enfermedad. Muchas gracias, que el Señor los bendiga, que Dios siga bendiciendo sus vidas y que vengan con un corazón verdadero y sincero a este Salvador, que un día cambió mi vida y se la ha cambiado a muchos. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.